Pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a estar trabajando un tema sobre trigonometría avanzada, que es el de funciones suma de dos ángulos. Y para ello vamos a atender algunos ejercicios, algunos ejemplos, que posteriormente vamos a estar desglosando paso a paso. Para ello sí les pido como materiales que tengan su calculadora científica, porque vamos a hacer algunos cálculos con respecto a las funciones trigonométricas que ya conocemos. Vamos a plantear tres ejemplos, uno sobre función suma de la función seno, una de la suma de la función coseno y una de la función suma de la tangente. Y con ello podemos aplicar a las demás, ¿no? Cotangente, secante y cosecante. Pues vamos a empezar con nuestro primer ejemplo que tenemos aquí. Para ello nos vamos a apoyar de la siguiente fórmula que tenemos aquí en la parte de abajo y también la tabla de ángulos conocidos para hacer un poquito más ágil esta explicación. El problema que vamos a estar atendiendo para este caso menciona lo siguiente. Halla el valor de seno de 75 usando las funciones de 45 y 30. Entonces lo que vamos a hacer es expresar la función seno de 75 como funciones de ángulos conocidos. Ustedes se dan cuenta, vamos a ver que seno de 45 y seno de 30 son funciones de ángulos conocidos que tenemos en la tabla que se encuentra al lado de nosotros. Tenemos entonces seno de 75 lo vamos a expresar como una suma. Esto va a ser igual a seno de 30 grados más 45. Y aquí tenemos la expresión de la función seno de 75 como una suma de dos ángulos conocidos. Ahora vamos a buscar cuál es el valor del seno de 75. Para ello nos vamos a apoyar de la fórmula que tenemos abajo. Nos dice, si queremos calcular la suma de dos ángulos x y y, va a ser igual a calcular el seno de x por el coseno de y más el seno de y por el coseno de x. Vamos a sustituir entonces este valor. De acuerdo a la fórmula quedaría de la siguiente manera. Tomando en cuenta que esto sería nuestro valor de x y esto sería nuestro valor de y, nuestra expresión, vamos a anotarlo aquí abajo, quedaría entonces seno de 30 por el coseno de 45 más coseno de 30. Si ustedes se fijan, lo único que hicimos fue invertir las funciones. Seno de x, coseno de y, ahora va más seno de y por coseno de x. Y de acuerdo a lo que ya calculamos o lo que ya tenemos, simplemente tomamos nuestra tabla de ángulos conocidos. Sabemos que el seno de 30 es igual a 1/2. El coseno de 45 es equivalente a raíz de 2 sobre 2 más, y ahora calculamos el seno de 45, que también en este caso va a ser raíz de 2 sobre 2. Y el coseno de 30 que es raíz de 3 sobre 2. De tal forma que, utilizando nuestra calculadora, podemos ir simplificando y podemos ir calculando los valores. En este caso, el producto, vamos a dar casi ya la respuesta. Tenemos el producto de esto, va a ser raíz de 2. Vamos a poner el igual. Va a ser raíz de 2 sobre 4 más, en este caso, el producto que tenemos va a ser raíz de 3
por raíz de 2 sobre 4. Y lo único que hacemos en este caso, si ustedes se dan cuenta, tenemos un factor en común. En este caso tenemos denominadores comunes y tenemos también lo que viene siendo raíz de 2 en ambos. Vamos a hacerlo paso a paso. Primero vamos a sumar lo que viene siendo la fracción, quedando de la siguiente manera. Esto es igual a quedando entonces raíz de 2 más raíz de 3 por raíz de 2 sobre 4. Y lo único que hacemos es factorizar la última parte para obtener el resultado. Les vamos a dar solución final a todo esto, quedando de la siguiente manera. Y aquí tendríamos nuestra respuesta. Con esto estaríamos finalizando lo que viene siendo la resolución que nos piden. En este caso nos piden halla el valor de la función seno de 75 utilizando las funciones de 45 y 30. Dicho de otra manera, a pesar de que ahora conocemos ya los ángulos de 30, 60 y 45, también podríamos calcular las funciones trigonométricas de ángulos cuya suma puedan aplicar estos ángulos conocidos, de tal manera que podríamos hacer un cálculo mucho más, vamos a decir, tendríamos más recursos para calcular ángulos sin el uso de la calculadora. Vamos entonces a nuestro siguiente problema. Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente problema que les presentamos a continuación. Tenemos el siguiente problema. Dado el coseno de A igual a 5/13, calcular el seno de 60 más A. Para este caso, vamos a ver que también nos están pidiendo una función suma de dos ángulos, donde aquí nos están dando el valor de A. Y el valor de A lo tenemos relacionado con esta función trigonométrica. Pero vamos a entender entonces quién sería el seno de A para poder trabajar, porque aquí al ir desglosando, miren qué va a pasar. Vamos a expresar, de acuerdo a la fórmula que tenemos aquí abajo, qué sería seno de 60 más A. Seno de 60 más A, según nuestra fórmula, quedaría así expresado. Seno de 60 más A es igual a seno de 60 por coseno de A más seno de A por coseno de 60. De tal manera que si nosotros analizamos la situación o analizamos los datos que tenemos aquí, tenemos como función de ángulo conocido, sabemos cuánto es seno de 60, tenemos cuánto es el valor de coseno de A, tenemos cuánto es el coseno de 60, pero nos hace falta saber cuánto es el seno de A. Ese es el único valor que nos haría falta. Por lo tanto, nos vamos a auxiliar de lo siguiente. Vamos a hacer una construcción para poder determinar, a partir de la relación que nos dio la función coseno de A, como 5/13, vamos a hacer una construcción en nuestro plano cartesiano, de tal manera que vamos a expresar en un triángulo rectángulo quién sería el cateto adyacente, quién sería el cateto opuesto, quién sería la hipotenusa. Esto lo vamos a hacer únicamente recordando la relación que existe con el coseno de A.
Si bien recuerden que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y entonces en la construcción vamos a ver lo siguiente: cateto adyacente 5, hipotenusa 13. Pero como la función coseno también en este caso es positiva, si nosotros también recordamos algunas características en cuanto a los cuadrantes, la función coseno tanto en el primer cuadrante como el cuarto cuadrante van a ser positivos. Por lo tanto vamos a tener dos construcciones de acuerdo a la relación que tenemos aquí. Sería entonces cateto adyacente hipotenusa para el primer cuadrante, cateto adyacente hipotenusa para el cuarto cuadrante, y para buscar entonces el cateto opuesto simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. Aquí, para poder agilizar, haciendo el cálculo con el teorema de Pitágoras, obtenemos que la longitud del cateto opuesto para este ángulo A sería 12, y en el cuarto cuadrante, dado que la y vendría siendo negativa, va a ser menos 12. Tomando esto, entonces ya tenemos lo siguiente. Vamos a plantear, según esta construcción, voy a ponerlo acá abajo, seno de A va a ser igual, tenemos dos casos, seno de A va a ser igual a cateto opuesto entre hipotenusa, este es caso 1, o el caso 2 va a ser también seno de A, también va a ser respecto al cuarto cuadrante, va a ser cateto opuesto negativo entre hipotenusa, menos 12 sobre 13. Y aquí tenemos las dos relaciones. De tal forma que el valor desconocido que teníamos aquí, vamos a sacar dos posibles casos o dos posibles fórmulas. Vamos a retomar entonces lo siguiente. Únicamente sustituimos. Recuerden que tenemos nuestra tabla de ángulos conocidos abajo y entonces anotamos cuánto es seno de 60. Calculamos y anotamos coseno de A, que lo tenemos acá arriba. Y ahora tenemos seno de A, que ya buscamos. Para el primer caso vamos a plantear y coseno de 60, también buscando en nuestra tabla un medio. Y ya tenemos todos los valores para poder calcular, en este caso, las relaciones que nos están pidiendo. Vamos a seguir multiplicando paso a paso. Si ustedes se dan cuenta, lo único que vamos a hacer es lo siguiente. 5 raíz de 3 sobre 26, 12 sobre 26. Haciendo esta operación, tenemos lo siguiente. Y esto sería nuestro primer resultado. Vayan checando. Lo único que va a ir cambiando aquí, para este caso, entonces va a ser el valor negativo de tal forma que nuestro resultado, vamos a borrar un poco lo que tenemos ahí. Y vamos entonces a sustituir para el segundo caso. Vendría siendo la misma relación.
Lo único que va a cambiar aquí, en el primer caso, lo voy a poner como asterisco, fue positivo. Y en el segundo caso tenemos aquí como negativo. Operamos y tenemos las mismas 5 raíz de 3 sobre 26. En este caso va a ser menos 12 sobre 26. Y el resultado va a estar dado por 5 raíz de 3 menos 12 sobre 26. Y aquí tenemos la resolución del segundo caso. Con esto entonces finalizamos el segundo problema. Ya con ello nada más sería ver paso a paso cómo ir resolviendo algunos ejercicios similares, pero con ello vamos a ver que en resumen qué es la fórmula que tenemos ahí para poder calcular la suma de una función trigonométrica. Vamos a irnos apoyando de funciones de ángulos conocidos y también de una construcción auxiliar dentro del plano cartesiano. Pues vamos ahora con nuestro tercer problema sobre funciones suma de ángulos, y para ello vamos a presentar lo siguiente. Ahora vamos a trabajar la función coseno y nos piden halla el valor de coseno de 75. Tomando la misma idea del primer problema, vamos a darnos cuenta que coseno de 75 lo podemos expresar como una suma de dos ángulos conocidos, 45 y 30. Y con base en ello vamos a ir plasmando con la fórmula que tenemos a un lado, que dice lo siguiente: coseno de la suma de dos ángulos x y y va a ser igual al coseno de x por el coseno de y menos seno de x por seno de y. De tal manera que si a estos valores les asignamos de la misma idea, este es x y este es el ángulo y, vamos a obtener la siguiente transformación o equivalencia. Y con eso ya presentamos la fórmula y vemos cómo todo queda desglosado en términos de ángulos conocidos. Y ahora nada más nos apoyamos de nuestra tabla que tenemos al lado sobre ángulos conocidos y vamos plasmando lo siguiente. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Ahora vemos coseno de 30, raíz de 3 sobre 2. Menos seno de 45 también raíz de 2 sobre 2. Y seno de 30 va a ser 1/2. De tal manera que ya tenemos expresado todo en términos de los valores de los ángulos conocidos. Operando, tenemos lo siguiente y concluimos con una suma de fracciones y por último concluimos entonces con nuestro resultado final. Y aquí tenemos nuestra resolución de este ejercicio. Si bien se dan cuenta, como les dije, una vez que ya tenemos la fórmula y tenemos cuidado de cómo expresar en términos de la suma, pues nada más vamos tomando ángulos equivalentes o los valores de ángulos que ya nos están dando en un principio. Vamos entonces con el último problema. Pues vamos ahora con nuestro último problema de esta sesión. Para ello vamos a estar trabajando ahora la función tangente y el problema se los presento a continuación.
Tenemos, calcula tangente de 255 a partir de las funciones de 30 y 225 grados. Vamos ahora entonces a plantear lo siguiente. Tenemos que la función tangente de 255 lo podemos ver expresado como tangente de 30 más 225. Aquí ya tenemos entonces la forma de expresarlo como una suma. Y tenemos ahí en la parte inferior, tenemos la fórmula para poder aplicar y transformar esta suma en una equivalencia de ángulos conocidos que hemos estado trabajando en los anteriores problemas. Esto va a ser igual a tangente de 30 más tangente de 225 entre y aquí ya tenemos la expresión. Vamos a darnos cuenta que la tangente de 225 es un ángulo cuadrantal, que en este caso se encuentra su línea terminal en el tercer cuadrante. Y al relacionarlo con el eje X nos vamos a fijar que tiene un ángulo de 45 grados respecto al eje X. De tal forma que este se relaciona. Lo único que tenemos que ver es que el ángulo de 45 se relaciona con el ángulo de 225 y lo único que tenemos que observar es su signo. Para este caso, como nos están hablando de la función tangente en el tercer cuadrante va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la función seno es negativa y la función coseno es negativa también. Y viendo su relación cociente de la tangente, negativo entre negativo terminaría siendo positivo. Vamos a entonces aplicar las relaciones trigonométricas que ya vimos. Tangente de 30, vamos a ver que tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3 más tangente de 225 se va a relacionar con el ángulo de 45 y como les dije, tanto como se encuentra en el tercer cuadrante va a terminar siendo también positivo. Entonces va a ser más 1 sobre 1 menos tangente de 30, ya lo tenemos otra vez. Y así quedaría expresada toda la fracción de acuerdo a la relación que tenemos. Vamos a seguir simplificando. Aquí, realzando esto, si nosotros le ponemos un denominador, vamos a ponerlo con otro color, le ponemos un denominador 1 y buscamos denominador común, vamos a obtener que esto es equivalente a lo que tenemos. Y al hacer también 1 por raíz de 3 también ponemos un denominador común, denominador 1, buscamos un denominador común y nos quedaría entonces el resultado muy parecido a lo de arriba. Ya con ello estamos por concluir, porque lo único que vamos a hacer es hacer la ley del sándwich y simplificar. Quedando, si nosotros lo queremos ordenar, podríamos poner primero este por este por este. Como ambos tienen 3, se puede simplificar directamente aquí. Y entonces quedaría la expresión 3 más raíz de 3 sobre 3 menos raíz de 3. Y esto sería la resolución de esta relación.
Por lo tanto, la tangente de 225 va a ser equivalente a 3 más raíz de 3 entre 3 menos raíz de 3. Y con eso terminamos entonces los problemas. Ya tenemos algunos ejemplos ya que hemos trabajado. Lo único que tendríamos que ir viendo es revisando paso a paso cada uno de ellos. Para finalizar con esta sesión, vamos entonces a sintetizar a través de las fórmulas. Ya todas las fórmulas que debemos ya conocer. Las tenemos entonces aquí. Esto serían las fórmulas para poder calcular las funciones suma de dos ángulos. Vimos el de la función seno, la función coseno y la función tangente. El de la función cotangente, secante y cosecante, la función cotangente ahí está presente. Muy equivalente si trabaja de la misma manera que la función tangente. Y en el caso de la secante y cosecante, pues serían los recíprocos de la función seno y la función coseno, tomando en cuenta esas relaciones recíprocas que anteriormente hemos presentado en videos. Muy bien, por lo tanto, vamos a dar por concluido el día de hoy con este problema. Espero que tengan una excelente tarde y hasta el próximo video tutorial. Hasta luego.